karma, es democracia. Complicamos la discusión. Hablamos de política. No lo soñé. La gente me figuró. Pichincha Universal. Bienvenidos todos y todas a un programa más de Frente Radiosa, un espacio comprometido con debatir y agitar la política. Mi nombre es Isabel Díaz y me acompaña en la conducción Yura Serrano. Hola Isabel, saludamos a toda la audiencia de Pichincha Universal a través del dial 95.3 FM y 94.5 para el noroccidente de la provincia de Pichincha. Hoy, viernes 23 de octubre y siendo las 6 de la tarde con 3 minutos, iniciamos Frente Radiosa, porque la política no es karma, sino democracia. Hablamos de frente. Les recordamos que esto es una coproducción de Ecuador para Largo, el Foro de los Comunes. Aquí sí hay texto y registro Aurora. Pueden encontrarnos también en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, Spotify e iVoox, como Frente Radiosa. Agradecemos a Línea Dura también, medio de comunicación digital ubicado en Nueva Jersey, quienes retransmiten Frente Radiosa para la comunidad migrante en Estados Unidos. A Ronnie por la coordinación técnica desde los estudios centrales y a todo el equipo de producción del programa. Esta tarde conversamos sobre la victoria electoral del MAS en Bolivia, en un programa que hemos denominado Organización, Voto y Autocrítica contra la Derecha Radicalizada. Para ello, en un primer segmento nos acompaña Adriana Salvatierra, senadora del MAS. Y luego seguimos con Franklin Ramírez, profesor de Flaxo Ecuador, y Luciana Jauregui, investigadora social. Con la totalidad de actas escrutadas, el contundente triunfo del movimiento al socialismo en Bolivia es oficial. 5 de cada 10 bolivianos decidieron dar su voto por el binomio Arce-Choquehuanca y con ello se espera que se retome la senda del progresismo en ese país que se vio violentamente interrumpido con el golpe de hace un año. La posterior persecución política y crisis de legitimidad de un régimen impuesto a sangre y fuego por la revancha y miedo de la derecha local, aupada por sus pares internacionales y la Organización de Estados Americanos. Los primeros análisis apuntan a que hubo un giro en la estrategia política del MAS durante estos meses que contribuyó al triunfo del domingo. Un discurso que pudo sobreponerse a la polarización acentuada por las fuerzas golpistas y que se centró en generar respuestas a la situación económica, la reafirmación de la base social dura del instrumento político y la inauguración de cierta autonomía en relación al liderazgo histórico de Evo Morales, que sin embargo, desde Argentina, ha seguido acompañando firme el proceso. Ahora, los desafíos que se presentan para el nuevo gobierno del MAS no son menores en torno a la recomposición del Estado de Derecho, las certezas transmitidas en campaña respecto al manejo económico que puede ejercer el MAS para superar la crisis deberán dar tempraneros gestos y sigue pendiente el proceso de la molestia de algunos sectores de clase media que se mostraron resistentes a la continuación del periodo de Morales el año pasado. Por el lado de las radicalizadas fuerzas de la derecha, en cambio, la derrota es contundente. Todos sus candidatos no lograron sumar el número de votos alcanzados por el MAS y ni siquiera la estrategia de llamar al voto útil pudo encumbrar a Mesa. Finalmente, es importante evaluar lo ocurrido en Bolivia poniendo un ojo en lo que sucede en Ecuador. Durante meses, la idea de una bolivianización del escenario nacional por la vía autoritaria ha cobrado fuerza debido a los múltiples intentos de proscribir a la opción popular, el despliegue voraz del brazo armado del Estado, la constante persecución política a dirigentes y militantes de oposición al régimen y las múltiples amenazas que se han vertido sobre la realización de los comicios de febrero próximo. Así, varias son entonces las interrogantes que hoy nos llaman a la reflexión. ¿Qué ocurrió en Bolivia durante este año para que el MAS obtenga una victoria por más del doble de la diferencia obtenida el año anterior? ¿Es posible encontrar pistas allí que permitan encumbrar el retorno del progresismo también en Ecuador? ¿Qué contrastes existen? Con base en lo ocurrido en Bolivia, ¿cómo actuarán la derecha y las élites ecuatorianas los próximos meses? ¿Se acentuará su vocación autoritaria y de persecución o actuarán dentro de los márgenes de la disputa democrática? Bienvenidos todas y todos. Política de frente, porque la política es cambio y conflicto. ¿Me dan un segundito que traigo mi cargador? Adriana. Pichincha Universal. Ahora sí, Adriana, es un gusto tenerte nuevamente con nosotros acá en Frente Radiosa.
La última vez que nos acompañaste, sugerías que la participación del MAS en la contienda electoral era señal de su profundo compromiso con la democracia. Sin embargo, hace apenas algunos meses parecía sumamente difícil imaginar un triunfo tan holgado, justamente por la cruenta persecución de la que han sido víctimas y por todas las trabas al proceso que fueron puestos por el gobierno de facto. En este sentido, te pregunto, ¿cómo explicas la histórica victoria conseguida el domingo pasado? ¿Qué significa que a poco más de un año del golpe de Estado contra Evo Morales, el MAS vuelva a imponerse por las urnas? Bienvenida. Muchas gracias, Isabel. Gracias, Yura. Luciana nos acompaña también y gracias por abrir las puertas de su programa. Lo primero que creo que es importante es destacar que la apuesta democrática ha sido una de las pocas experiencias, en la apuesta democrática ha sido una de las pocas experiencias de países que han superado golpes de Estado de forma tan rápida. Por ejemplo, el golpe de Estado en Honduras, el golpe de Estado en el Paraguay, el golpe de Estado en Brasil, que ha demorado un tiempo y continúa aún siendo funcional a la reproducción de determinados intereses políticos de partidos conservadores en el poder. El golpe de Estado en Bolivia ha tenido como respuesta una avalancha de respaldo de la población boliviana en un proceso electoral que tiene como razones fundamentales el haber conquistado en un breve tiempo un proceso fuerte de reorganización interna. También, por supuesto, la posibilidad de contrastar gestiones entre la gestión del movimiento al socialismo, cómo estaba la gente hace un año atrás y cómo estaba ahora en la gestión de Yanine Áñez. Y, por supuesto, la capacidad del movimiento al socialismo y de los candidatos Luis Arce y David Choquehuanca de sintonizar con las necesidades de la gente que radican en torno a cómo se garantiza el salir adelante después de una crisis económica que no tiene referencias en nuestras generaciones. Es la crisis económica más profunda en los últimos 50 años y que en menos de 10 meses logró hacer retroceder a nuestros gobiernos locales, por ejemplo, en torno a la percepción de recursos. Los municipios que tienen programado un techo presupuestario para el 2021, este techo presupuestario es similar y casi idéntico al que se recibía el 2011. Hay aproximadamente 1,5 millones de bolivianos que han transitado a la pobreza y la extrema pobreza, y el déficit fiscal ha crecido a los 3.000 millones de dólares, que para nosotros es un déficit fiscal importante que inviabiliza el funcionamiento del Estado tal cual están dadas las condiciones económicas. Bastante claro esta primera intervención tuya, Adriana. En ese marco, Luis Arce sostuvo que el MAS gobernará aprendiendo de sus errores. Quisiéramos entonces preguntarte por los aprendizajes que le deja al MAS esta campaña electoral y los 11 meses de un gobierno autoritario al que relevará en lo más inmediato. ¿Cómo lograron entonces adaptarse desde el movimiento al socialismo, desde el instrumento político para la soberanía de los pueblos, a un escenario de persecución política, de crisis económica y turbulencia social? ¿Cuál fue la fórmula? Y por último, ¿es el MAS el que gana el domingo el mismo que fue víctima de un golpe hace apenas un año? Parto por la última pregunta, creo que sí. Y creo que la elección del 18 de octubre ratifica que lo que se vivió, los resultados de la elección del 18 de octubre ratifican que lo que se vivió el 10 de noviembre en nuestro país del 2019 fue un golpe de Estado. Construyeron el relato del fraude electoral para legitimar el golpe de Estado, pero en realidad todo eso se cae si el 70% del informe de la Organización de Estados Americanos asienta su investigación en base al conteo rápido, que es un conteo no oficial, porque es el que proporciona información rápida, información que no mira el detalle de las actas, el detalle de la composición del voto, etcétera. Sin embargo, este conteo rápido en este año fue suspendido un día antes de la elección, por la posibilidad de que genere expectativas y tendencias que movilicen a las personas. Gran parte del informe, además, también se asentaba en que supuestamente había existido un cambio extraño, no explicado de la tendencia electoral. Situación que volvió a suceder
en este proceso electoral cuando inician los conteos. Las mesas de sufragio, las actas de las mesas de sufragio más próximas, probablemente favorecían más a los candidatos de oposición al movimiento al socialismo porque estaban concentrados en las ciudades. Conforme va avanzando a las periferias de las ciudades, a las regiones metropolitanas y las zonas rurales, ahí el voto en bloque respalda el movimiento al socialismo. Y finalmente el tercer elemento fue el desarrollo del fraude electoral por actas que hoy se demuestran cuando se comparan unas con otras, si no me equivoco, unas 200 actas que fueron observadas, hoy no solamente repiten la votación del 2019, sino que además la superan. Entonces estos no son datos menores, derriban la teoría del fraude electoral, pero de todas maneras este ha sido un proceso bastante complejo y un aprendizaje bastante duro. ¿En qué sentido? Nosotros tenemos absolutamente claro que un proceso revolucionario que interpela privilegios de clase, por supuesto que está en la disputa política expuesto a ataques de la oposición. Eso es un hecho en la práctica y la vida política cotidiana. El problema fue la fragilidad de nuestra resistencia. Y la fragilidad de nuestra resistencia implicó el no poder contener el avance de un proyecto político de carácter fascista que logró romper el monopolio de la calle del movimiento al socialismo, especialmente arraigado en el departamento de Santa Cruz. Y al no contar ya con el monopolio de la calle, existen fuerzas enfrentadas y existe una disputa real del territorio y del imaginario colectivo también. Entonces creo que uno de los grandes aprendizajes es no confundir movilización permanente con las concentraciones que tenemos casi todos los meses en diferentes partes del país, sino entender que el proceso de movilización permanente es la construcción de políticas públicas de forma directa con la ciudadanía, esa relación que se establece con los movimientos sociales y que permite la proximidad de la revolución con el sujeto revolucionario. Adriana, preguntábamos inicialmente, si bien es un marco de tiempo de alguna manera reducido, pero la violencia y la represión, la persecución que sufrió el movimiento al socialismo, que sufrieron los militantes, los dirigentes, muchos tuvieron que salir del país. ¿Cómo fueron capaces o la tesis de una renovación de cuadros cobra sentido o cuál es el más que logra llegar y triunfar digamos, el día domingo? ¿Cómo lograron sobreponerse que digamos, autoridades que ejercían poder en un determinado momento tuvieron que salir, tuvieron que incorporar nuevamente? ¿Corresponde eso a la base orgánica propia del MAS o tuvieron una actuación también, digamos, contingente para sobreponerse al momento en ese entonces? No, yo creo que yo no tengo la posibilidad de cuestionar a absolutamente nadie porque el contexto ha sido distinto para todos y todas. En nuestro país se persiguió desde el votante del movimiento al socialismo y se le destruyó la casa al presidente de nuestro país. O sea, todos, desde militantes de base, dirigentes, autoridades, referentes públicos, han sido de una u otra forma víctimas del acoso sistemático de una oposición que señaló domicilios y fue a buscar a nuestros militantes a cada uno de ellos a sus casas. Pero yo no parto, yo creo que hay una generación que ha vivido en carne propia la transformación del Estado y que ha asumido también esos valores y que hoy se enlaza para continuar las grandes tareas que hemos, con la base en lo que hemos construido, pero que tiene marcado como desafío aquello que nos falta consolidar. A nosotros nos falta consolidar determinados aspectos que guardan relación con la ampliación de derechos. Hoy la tarea fundamental es la reactivación económica en base a principios fundamentales, la democratización de la riqueza, el ejercicio de la soberanía de nuestro Estado, la industrialización de nuestros recursos naturales, y creo que la generación que en este momento está asumiendo responsabilidades en el ámbito público viene precisamente de ese aprendizaje y ha interiorizado aquellos principios de nuestra revolución democrática y cultural que contribuyen a un proceso de construcción de un ámbito de igualdad de oportunidades para todas y todos.
Gracias, Adriana. A pesar de estos cruentos niveles de persecución a los que acabas de hacer alusión, la última vez que nos acompañaste aquí en Radiosat, insististe en que un proyecto de la envergadura del MAS no buscaba disputar el poder como signo de revancha, sino en defensa de los más amplios intereses populares. Considerando los saldos negativos en todos los frentes que deja el gobierno de facto de Áñez, ¿qué pasos seguirá el MAS para recomponer Bolivia y construir aquella unidad nacional a la que hacía alusión Arce en su discurso de aceptación? Mira, a ver, hay una cosa es que nosotros no venimos por la revancha, la responsabilidad del Estado es tal que no podemos priorizar en este momento ni la venganza ni la revancha y no es de nuestro interés. Una cosa distinta es la justicia y debe llegar justicia para aquellos familiares que perdieron un ser querido en las masacres de Sencata y Sacaba, por ejemplo, o en Yapacaní. De todas formas, creo que las tareas al frente del Estado las ha manifestado en pilares sencillos Luis Arce, la recuperación y la reactivación de la economía en base a la reposición de la inversión pública para proyectos productivos, para proyectos de infraestructura, el iniciar ese proceso de sustitución de las importaciones, particularmente de diésel, que es uno de los que genera un mayor hueco en nuestra economía, $1.000 millones implica lo que anualmente nosotros importamos de diésel para la agroindustria, particularmente en el oriente boliviano, y continuar ese proceso de industrialización. Estos tres elementos, la reactivación de la inversión pública, la continuidad del proceso de industrialización y el inicio del proceso de sustitución de importaciones serán las fuentes a partir de las cuales se generen nuevos empleos que reactiven también las economías familiares. Y en el ámbito de la materialización y la ampliación de derechos, yo creo que tenemos ahí tareas pendientes que radican en torno al avance y las conquistas de derechos de las mujeres, de colectivos LGBT, por supuesto, pero esto también tendremos que ir avanzando de forma conjunta con la sociedad. Bastante claro, Adriana. En ese contexto y hablando desde, digamos, la preocupación que existe en Ecuador por las condiciones democráticas que se avecinan en las próximas elecciones y en ese ejercicio que se ha hecho con recurrencia acá también de ver casi como un espejo lo que ocurre en Bolivia en términos de precarización de las condiciones de vida, cierre de las condiciones democráticas, autoritarismo y tal. ¿Cómo ves tú las condiciones, por ejemplo, para lo que ocurre en Chile en el inmediato, en este fin de semana, y en Ecuador, lo que se avecina? ¿Crees que puede haber un efecto conectado o hay que tomar con pinzas lo ocurrido ahí en Bolivia? Esto siempre al calor, obviamente, de la victoria y poniendo matiz en eso. A ver, al calor de la victoria uno puede decir esto impactará directamente, pero creo que los pueblos en sus propios territorios son los que al frente tienen la decisión final. Y lo que sí creo que es importante resaltar de la victoria en nuestro país es que ratifica la vigencia de los proyectos progresistas en América Latina. Cuando habían muchos que se emocionaban al presentar un cierre del ciclo progresista, y escribían textos completos explicando cómo la victoria de Macri en Argentina, la victoria de Bolsonaro en Brasil implicaban un corte de aquel ciclo. Bueno, la reciente victoria de Alberto Fernández, México y ahora Bolivia, las esperanzas que tenemos depositadas en el plebiscito en Chile y las elecciones en Ecuador, dan cuenta de que existe no solamente una América Latina en disputa, sino que los pueblos en América Latina, los grandes movimientos sociales continúan al frente de la disputa del poder del Estado para la transformación, el ejercicio de la soberanía y el cambio que conduzca a modelos que hagan un mayor énfasis en la justicia social. Esa década de dignidad de América Latina creo que se ha ampliado un poco más y está en nosotros el poder recuperar espacios de integración latinoamericana que permitan materializar esos escenarios en los cuales los estados se encuentran abandonando el tutelaje norteamericano, que se encuentran estableciendo nuevas relaciones económicas basadas en la solidaridad y en la complementariedad y no necesariamente en la explotación de los pueblos, y fundamentalmente el establecer relaciones entre pares, entre estados que nos consideramos iguales unos a los otros. Muchas gracias, Adriana, por tu tiempo y tus
y la experiencia que nos compartes para nosotros acá en Ecuador es muy valiosa. Esperamos contar con tu participación en una próxima ocasión, sabemos que tienes el tiempo justo. Nos vamos a dar una pausa y cuando retornemos seguimos con Franklin Ramírez y Luciana Jáuregui para conversar más sobre los resultados electorales de Bolivia y sus impactos para la democracia regional incluso. Sí, antes de irnos a la pausa ahora, damos la bienvenida a Franklin Ramírez y Luciana Jáuregui, con quienes conversaremos el resto del programa, analizaremos, desmenuzaremos también el impacto de las elecciones en Bolivia, su posibilidad, vínculo, posibilidad de mirar también con lo que ocurre en nuestro país. En ese sentido, les damos la bienvenida, Isa, y comenzamos entonces. Sí, vamos con eso. Bueno, quisiéramos preguntarles para arrancar, ¿cuál es la opinión que ustedes tienen sobre los factores que permiten entender la amplísima victoria del MAS en Bolivia, a pesar de todas las trabas democráticas impuestas por el gobierno de facto de Áñez? La misma pregunta que le hacíamos a Adriana hace breves momentos. ¿Qué significa que a poco más de un año del golpe de Estado contra Morales, el MAS vuelva a imponerse por las urnas? Franklin, bienvenido. Hola, buenas tardes con todos, todas. Sí, realmente la amplitud del triunfo de Arce y Choquehuanca es lo que más llama la atención. Todavía falta como tiempo por recorrer para tener todo el material empírico y tener conclusiones más claras sobre las razones de la amplitud de ese triunfo. Yo diría así rápidamente tres cuestiones. La primera, me parece que el antimasismo, el antievismo, como acá el anticorreísmo, no tiene un proyecto político que ofrecerle a la sociedad. Se presenta como un proyecto político de negación, que refleja una pura negatividad en el ejercicio de la construcción política, y eso puede tener un atractivo como perentorio, coyuntural, pero no abriga la posibilidad de sostener discurso, identidad, pertenencia y adhesión, ¿no? Me parece que hay una primera cuestión. Una segunda cuestión es que ese antievismo se encarnó globalmente en el gobierno de Áñez, aunque al final, igual que acá, se empezaron a desprender a tomar distancia de la figura de la presidenta, y el gobierno de Áñez fue desastroso como lógica de gestión, priorizó la revancha, priorizó la persecución, priorizó el desmantelamiento de todo lo que dejó de la herencia del MAS en el gobierno, y fue fundamentalmente una lógica devastadora en la gestión del COVID, ¿no? Como en términos de gestión pública fue absolutamente ineficaz, no dio respuesta a la población, se mostró como un Estado esquivo, como un gobierno preocupado más por la revancha, la vendetta, la politiquería, si quieren ustedes, o la política con P pequeña. Y eso también termina por desencantar incluso a aquellos que podían haber estado cansados con la matriz gubernativa del MAS. Y un tercer factor tiene que ver con algo que Luciana conoce muchísimo, que es la propia entramado organizativo, corporativo, súper amplio, obrero, campesino, intercultural boliviano, que es algo que está sosteniendo al trabajo político de los liderazgos, del MAS, y que eso le da es muy difícil pensar que algo así como ese entramado pueda desaparecer en un tiempo tan corto. No hay que olvidar además que el MAS ganó las elecciones el año pasado, después podemos discutir las elecciones, pero ganó las elecciones, tuvo mayoría, o sea, no viene de una derrota electoral, después tuvo una derrota política que habrá que ir evaluando cómo se recompone, pero digamos el tiempo que pasó luce muy breve para desmantelar toda esa impregnación organizativa y toda la memoria política de lo que significó 14 años de este gobierno, ¿no? Ahí para cerrar, Luciana tendrá mucho más que agregar al respecto.
Gracias, Franklin. Luciana, vamos contigo. Franklin ha mencionado algunos elementos para entender este histórico triunfo del MAS. Hablaba de esta política de la negación, la vendetta, que de alguna manera hizo que los esfuerzos de este gobierno de facto no se enfoquen en servir a la población y en tener una política pública efectiva, sino más bien en eliminar al adversario político. Y finalmente esto de lo que tú eres experta, el entramado organizativo del MAS. ¿Qué nos puedes contar al respecto? ¿Cómo lees tú esta victoria histórica del movimiento socialismo en Bolivia? Bienvenida. Buenas noches, gracias por la invitación. Un saludo a Franklin y a todos los que nos escuchen también. Bueno, quizás lo relevante es mostrar cómo, a pesar de que el MAS vivió una derrota política sin precedentes en su historia como gobierno, logró recomponerse al calor de una serie de factores que le permitieron sostener, ¿no?, una serie de políticas de amedrentamiento, de persecución, de militarización inclusive. Quizá la gran relevancia estriba en que el desgaste político del gobierno de transición y la pandemia volvieron a posicionar como eje central de definición de la correlación de fuerzas a la economía. Esto es un factor relevante porque hasta el año pasado el clivaje central que logró, de hecho, posibilitar que las fuerzas de derecha accedieran al poder era de democracia y dictadura, y que, bueno, nos guste o no, logró hacer una movilización efectiva, y había que preguntarse entonces ¿por qué? ¿Por qué, a pesar de que el MAS había ganado las elecciones, las había perdido en la calle, ¿no? Entonces hay que pensar ese proceso de recomposición hasta ahora, a partir de algunos factores, entre los que yo destaco, es el fraccionamiento de las élites, ¿no? Las élites están profundamente fraccionadas, inclusive en sus representaciones partidarias. Por una parte, hay una base política que responde a una oligarquía más andina, que se ha expresado mucho más en el partido político de Carlos Mesa y de Comunidad Ciudadana. Del otro lado, en el lado del oriente, que ha sido quizás el foco de resistencia más fuerte al gobierno del MAS, no solamente de ahora, sino que data ya desde el año 2009, inclusive, está viviendo también su propio proceso de recomposición del poder. Tenemos actualmente dos facciones de las élites cruceñas disputándose el control de la representación regional. Entonces, no había posibilidad de articular una fuerza política unificada, tanto por sus bases sociales como por sus representaciones partidarias. Al mismo tiempo, habría que decir que si bien evidentemente, como señala Franklin, estas fuerzas de derecha carecen de un proyecto político y están profundamente cimentadas en el antimasismo y en una identidad regional, lograron, sin embargo, politizar algunas vetas que apuntan no tanto a cuestionar las políticas fundamentales del MAS, sino a politizar sus grietas, ¿no? Muchas de ellas fueron, por cierto, esta reivindicación de la democracia liberal a propósito de cuestionar un poco la reelección de Evo Morales. También se apropiaron de algunos distanciamientos en relación a los pueblos indígenas y a las organizaciones sociales, y las politizaron. Había mucho, por ejemplo, en el periodo anterior de reivindicar una suerte de política de las identidades, ¿no? Ecologismo, pueblos indígenas, etcétera, que habían quedado como grandes vacancias del gobierno del MAS, ¿no? Incluso friccionando su propia base interna. Aún así, este proyecto político no logró anclarse nacionalmente, y de hecho la fisura regional posibilitó incluso que muchas de las bases de los sectores de clase media que se distanciaban del MAS volvieran. A esto habría que sumar efectivamente el ejercicio del poder del gobierno de transición, que, como ustedes saben, se caracterizó por la corrupción, la militarización, etcétera, que generó, para empezar, tal vez logró desanclar este discurso de la corrupción vinculada al gobierno del MAS, ¿no? Y entonces emanó como una cuestión que es generalizada y que es un problema general de la sociedad, que sin embargo había sido un elemento que politizaron las fuerzas de derecha. Y al mismo tiempo, esta sensación de agravio en los sectores populares fue un factor cohesionador que logró que el MAS en sus distintas fracciones, incluso muchas que se habían alejado, volvieran a recomponerse. Entonces, en cierto modo, lo que traduce la victoria del MAS es un poco la apuesta por un modelo económico que brinde estabilidad,
pero también por un modelo político que permita reconocimiento en términos identitarios y también representación. Bastante claro, Luciana. Te agradecemos por esta primera intervención. Vamos ahora a un pequeño corte y volvemos con más Frente Radiosa en instantes. ¿Qué fue primero, el huevo o la economía? Hola, soy Giovanni Manosalvas, uno de los coproductores del programa ¿Qué fue primero, el huevo o la economía? Y estoy aquí para invitarte a escuchar el programa Entre Telones. Oiga, pana, tengo algo que le puede interesar, brother. 1, 2, 3, va. Un encuentro con el cine, el teatro y las artes escénicas. En estas cosas, si una se lanza, tiene que llegar hasta las últimas consecuencias. La cita entonces es todos los viernes de 19 a 20 horas. Por Pichincha Universal. Arrivederci, au revoir, me fui. Porque la música también revoluciona, te toca y detona emociones y sensaciones. Pavel Muñoz, conductor de Frecuencia Política, te invita a escuchar el programa Al Sur del Cielo, todos los viernes a las 20 horas por la señal de Pichincha Universal. Hola amigos de Radio Pichincha Universal. Les saluda Luis Supliguicha Cárdenas del colectivo Espejo Libertario. La memoria nos lleva a vivir momentos y sensaciones maravillosas a través de los sonidos que acarician el alma. Escuche Déjà Vu, de lunes a viernes de 21 a 22 horas por los 95.3 y 94.5 en el noroccidente de Pichincha. No falte a este encuentro con sus mejores vivencias. Déjà Vu, tu música, tu historia. No lo soñé. Pichincha Universal. Volvemos con Frente Radiosa. Agradecemos a Franklin y a Luciana que nos acompañan en este programa. Franklin, Luciana insistía un poco en el retorno de alguna manera de la agenda material, de las condiciones materiales en la elección del pasado domingo, que posibilitaron también una, digamos, conexión y articulación nuevamente del electorado del MAS. Sumando a esto lo que planteabas tú y varios otros analistas que hablan de una suerte de autonomía relativa construida en el MAS en este tiempo con, digamos, la salida forzosa de Morales del país, ¿es el MAS que triunfa de alguna manera el mismo de las elecciones anteriores? Hay un ejercicio, Arce ha insistido, de autocrítica también. ¿Cómo matizar esto al día de hoy? Tu audio, por favor, Franklin. Sí, gracias, Yura. Yo antes quisiera decir una primera cuestión, una primera cosa para quizás polemizar con Luciana y abrir el debate, y es que ella enfatiza en este fraccionamiento de las élites antimasistas, ¿vale? Que uno puede ver en la papeleta final. Pero a mí me parece que es clave, al mismo tiempo que enfatizar eso, que es evidente, observar que hubo una cohesión de clase contra el masismo y que sostuvo políticamente el argumento de la legitimidad en sus palabras, de la transición democrática, y en las nuestras, del golpe. Es decir, el liberalismo, el centrismo, esta imagen centrista, moderada, democrática de Mesa, jugó con el golpe, le apostó al golpe, y eso le coloca al lado de Camacho y de Áñez, ¿no? Entonces, cuando uno dice se fragmentaron, hay que tener cuidado, porque es algo que está pasando en el conjunto de la región, que es cómo se están posicionando el liberalismo, aparentemente moderado y democrático, en relación al giro autoritario del neoliberalismo 2.0 que nos gobierna ahora. Entonces, ese liberalismo de Mesa, yo creo que también pagó por su falta de rigor democrático cuando los sucesos de noviembre del año pasado. Entonces, sí, hay un fraccionamiento electoral, pero hay un piso político común que ahora, con la votación del pueblo boliviano, ha colocado en el tacho de la historia a esos posicionamientos. Eso por un lado. Por un segundo lado, un segundo nivel respecto a la pregunta concreta de Yura, yo
Yo diría que habría que comparar tanto las elecciones pasadas como estas, no solo, o sea, con el MAS del ciclo, del momento de oro de la revolución democrática y cultural, ¿no? Y ciertamente, así como estamos viendo en Argentina, que Fernández no es Cristina, también Arce no va a ser Evo, y esta idea fuerte de un cambio político radical, la idea de la revolución, la idea de una transformación con una T mayúscula, que se activó en algún momento del ciclo progresista y que mientras avanzó este ciclo fue feneciendo ese imaginario revolucionario, ahora yo creo que va a estar aún más fenecido. O sea, cuando Luciana insiste y cuando Yura dice, va a ser la cuestión material, ok, es la economía política, la política económica, pero eso al mismo tiempo significa que hay que recomponer un poco el desastre neoliberal aquí en Ecuador y la barbarie del gobierno de Áñez, con lo cual unos imaginarios radicales de transformación, eso quedan en un segundo plano. Vamos a tener un MAS mucho más moderado, un MAS mucho más pragmático en la gestión de la economía, con mucho menor margen de maniobra. De hecho, Arce nunca fue un ministro de Economía, así como, vamos a decirlo, heterodoxo. Fue muy prudente en el manejo fiscal. Bolivia siempre era la envidia de América Latina y el ejemplo incluso del discurso ortodoxo de la economía, porque siempre tuvo un superávit, buenos ahorros, no tuvo el manejo agresivo del ahorro público como Correa, y un poco eso mismo, que lo de Arce se explica por varias razones. No quiero decir que sea un neoliberal, como se puede interpretar como un tipo pegado a la austeridad, pero eso ya fue su comportamiento en términos de política económica. Vamos a ver lo que hace ahora, pero ciertamente estamos entre una fase nueva del MAS, una fase de más cautela, de más pragmatismo, y donde se tienen que resolver necesidades puntuales que de algún modo se habían cubierto en el primer ciclo, pero la devastación del gobierno y del propio COVID y la recesión global nos colocan en otro punto, ¿no? No se puede esperar, sino, digamos, una dinámica de recomposición de ciertos umbrales mínimos, y hay que ver cómo le va a eso en el MAS. Yo creo que tiene una ventaja, y es precisamente la holgada mayoría legislativa que ha tenido, que eso le da mayor margen de maniobra político. Gracias, Franklin. Luciana, sin duda uno de los desafíos para el MAS en este tiempo, digamos, casi inmediatos, posterior al golpe, fue la composición del binomio presidente-vicepresidente para presentarse a las elecciones. Considerando que el MAS no es una fuerza homogénea y que más bien constituyen y confluyen varios sectores, tú que conoces la estructura social y política que confluye en esa plataforma, ¿a quién responden y corresponden la nominación tanto de Arce y Choquehuanca, reconociendo que incluso a momentos hubo tensión entre ellos y que de alguna manera esa fórmula ganadora, digamos, la constitución de esa fórmula ganadora tuvo la razón con el resultado de este domingo? Sí, bueno, tal vez siguiendo el diálogo con Franklin, yo estoy de acuerdo evidentemente en que las fuerzas de derecha logran una articulación ciertamente ficticia por negación, que se manifiesta en la calle y que evidentemente puede desplegarse bloqueando los proyectos políticos de la izquierda. Eso es claro. Pero lo que no pueden hacer como fuerzas cohesionadas es armar un proyecto político nacional que logre contener las fracturas y los clivajes entre Oriente y Occidente y entre distintas clases sociales. Esa es su limitación. Entonces, quizás cabe verlo en esas dos dimensiones, en la que pueden bloquear, y la novedad es que bloquean esta vez desde la sociedad civil, y al mismo tiempo que todavía están en un proceso de recomposición, y que quizás, por ejemplo, que el hecho de que algunos segmentos ahora se hayan desplazado al ámbito institucional, teniendo ahora parlamentarios, etcétera, pueda brindarles un escenario mucho más factible para su desenvolvimiento político. Habría que ver cómo se van a recomponer. Lo siguiente, ya en relación a tu pregunta, evidentemente hay que demostrar que el MAS de Evo Morales y el MAS de ahora no es definitivamente el mismo, porque la recomposición política que vivió el país también la vivió el MAS. De hecho, si el MAS se sostuvo durante esta crisis política, fue por la estructura interna, por el tejido social, orgánico, comunitario y corporativo que le dio solvencia práctica, incluso en términos de recuperación de la calle, para sostener un gobierno que restringía hasta las libertades democráticas.
Ciertamente, al interior del MAS existen ahora mismo muchas pugnas por definir las orientaciones políticas, económicas e incluso los espacios de representación política, ¿no? Ya lo estamos viviendo desde ahora. Lo cierto es que lo que se ha tratado con esta candidatura de Arce y Choquehuanca es buscar una estrategia que permita compatibilizar a un segmento del MAS que proviene de las clases medias y tiene un perfil más tecnocrático y a otro segmento social fundamentalmente de base andina, ¿no? Que es tal vez la gran novedad de Choquehuanca, porque efectivamente el MAS también fungía como un cohesionador, pero también se habían armado muchas fisuras internas, sobre todo en el área amazónica y un poco también en el área andina, ¿no? Este bloque, por ejemplo, de Felipe Quispe, etcétera, que ahora resurge, etcétera, va a poder encauzar su voto gracias a la participación de Choquehuanca. Entonces, evidentemente hay una intención de cohesionar, y esta cohesión es posible en tanto hay un enemigo exterior. Hay que ver cómo va a desenvolverse ahora mismo en que vuelve a emerger fricciones internas, en la que incluso muchos sectores dicen cuál va a ser el lugar de Evo Morales aquí, y qué sector del MAS, sea en los sectores de clase media o los sectores orgánicos, van a tener las decisiones más importantes. Yo creo que esta lógica se va a ir definiendo en función de los propios problemas del campo político, en función de la propia recomposición de las derechas y de los temas que se vayan a tocar e involucren la cohesión o las fisuras internas. Gracias, Luciana. Quizás retomando a lo que ambos hacían alusión en torno al fraccionamiento de las élites, al momento de generar un proyecto político nacional, pero unión cuando se trata de generar resistencia frente a un proyecto de carácter nacional popular, populista dirían muchos. Y tomando Ecuador en la retina siempre, Franklin, ¿ves tus similitudes con lo que ocurre ahora en Bolivia que se podría gestar acá en la campaña electoral y en las elecciones que tenemos en febrero próximo? ¿O hay tal vez incluso peligro de que las derechas ecuatorianas se radicalicen para evitar una victoria popular de la envergadura de la boliviana aquí en Ecuador? El audio. Tu audio, Franklin, parece que tenemos problemas. Cuando yo apuntaba cómo Mesa, que se coloca como un centrista, liberal democrático, le hizo el juego al golpe y lo legitimó, estaba pensando también en una clave regional y continental, lo que ha pasado en Brasil, lo que pasa en Chile, lo que pasa en Colombia, ¿no? Donde vemos una reconfiguración hiperautoritaria de las derechas y del neoliberalismo que cuenta con el abrigo ético, moral y político de este liberalismo centrista, ¿no? Esto es como una de las grandes novedades, quizás del ciclo posterior a la crisis de los progresismos, ¿no? Entonces es como una derecha radicalizada que además tiene un brazo hiperconservador, no hay que olvidar, ¿no? La Biblia y lo que vimos con Áñez y con Camacho. Acá tenemos al banquero Lasso, que es como una filial del Opus Dei, que tiene un lado súper conservador, pero que al mismo tiempo tiene un discurso aparentemente liberal, cosmopolita, la apertura de los mercados, del respeto a las instituciones. Pues ese discurso le está poniendo el adobo y le está poniendo cierta legitimidad intelectual a una autoridad, a una radicalización que no solo tiene que ver con el modelo económico, sino precisamente con el hecho de que el consenso democrático que se había conquistado en la región, a estas élites hiperradicalizadas ya no les importa, ¿no? Entonces, acá hay un factor fundamental. Cuando se lee cómo reaccionan las élites al triunfo en Bolivia, lo único que dicen es algo así como el pueblo boliviano se ha vuelto a equivocar, otra vez vuelven a votar por el populismo bolivariano totalitario, y en Bolivia fracasó la oposición porque no se unió. Entonces, con lo que vemos que no alteró en lo más mínimo el guión que habían venido sosteniendo. Cuando uno dice se van a radicalizar más, es como, ¿cuánto más, Isabel? ¿Cuánto más se puede radicalizar las élites políticas en el Ecuador en términos de su agenda económica y de su menosprecio
la dinámica democrática. Y claro, el único paso que falta es el golpe a los años, literalmente como parte de un no reconocimiento del resultado electoral en febrero. Esto es lo que falta. Pero yo lo que veo más bien es que me sorprende mucho que no haya ninguna reacción autocrítica de estos sectores leyendo el escenario boliviano. Esto es lo que me parece como que si fuera solo un problema electoral, como si fuera un poco la ignorancia popular contra la que no hay nada que hacer, y vimos el despliegue ayer de fuerza y de violencia para controlar una pequeña protesta de María Paula Romo. Yo creo que está anunciando un registro político de cara a lo que va a venir, su propio juicio y las elecciones que se vienen. Entonces, ya estamos instalados en esa radicalización. También cuando uno lee las élites bolivianas tampoco hay como un mea culpa, una autocrítica, sino es como un poco un desconcierto así brutal, pero no ven como de algún modo el golpe fue problemático, la persecución fue problemática, no, nada de esto. Es como que, ¿qué podemos hacer con este pueblo enfermo, más o menos? Nosotros, élites preclaras, ¿no? Yo lo dejaría por ahí ahora. Gracias, Franklin. Luciana, retomando esto último que mencionaba Franklin, la absoluta carencia de un mea culpa por parte de las élites bolivianas, tomando en cuenta que incluso con la holgada victoria hay sectores de Santa Cruz que insinuaron fraude y salieron a las calles. ¿Qué tipo de oposición crees tú que enfrentará el nuevo gobierno del MAS en Bolivia? Y bueno, lo que hay que resaltar siempre es que las derechas tuvieron siempre una relación instrumental con la democracia, ¿no? Desde siempre. De hecho, una de las preocupaciones de los transitólogos y demás fue cómo encauzar el poder político de las élites de una forma que no volviera a recurrir a factores militares. Esta fue una preocupación constante y con razón. En Bolivia ya hemos vivido ese proceso. Lo cierto es que la coerción no alcanza, en Bolivia no alcanzó, y sin embargo las élites no han planteado aún un proceso de autocrítica. Al contrario, si uno revisa la naturaleza de sus proyectos políticos, la composición de sus bases y sus discursos, se va a encontrar que desde los dos frentes, este frente que se planteaba liberal y este otro frente que es mucho más conservador y de una reivindicación más basada en el capital privado, no tenían ninguna alusión que pueda acercarse a lo popular en Bolivia. Era en los dos casos programas políticos que apuntalaban una restauración republicana, ¿no? Una restauración republicana que no reconoce las identidades étnicas y que inclusive avala procesos de recomposición del poder blanco mestizo y del saber experto, muchas veces incluso bajo un discurso meritocrático, ¿no? Efectivamente, actualmente los sectores de derecha están en un desconcierto. Yo creo que ha sido tanta su sorpresa que no han podido responder con efectividad. Entonces se ha visto reacciones muy desordenadas, entre las que aceptan, no aceptan, movilizaciones incluso. Entonces yo creo que lo que se viene con la recomposición de las fuerzas de derecha es un despliegue doble, es un despliegue que se va a dar tanto por la vía institucional como por la vía de la acción pública, ¿no? del conflicto, ¿no? Y estos son los grupos más radicalizados. Son grupos que definitivamente no pueden dialogar ni reconocer el carácter, si se quiere, abigarrado de la sociedad y mucho menos incorporar ni siquiera en términos parciales las demandas de lo nacional popular. Entonces, yo creo que lo que se viene es evidentemente escenarios de conflicto. Esos son escenarios de conflicto en las que se va a jugar nuevamente la cohesión del bloque nacional popular y después de la recomposición de las derechas y los mea culpas internos, volverán a desplegarse también en estos dos espacios. Gracias, Luciana. Franklin, volviendo la mirada para la cuestión ecuatoriana y con lo que puede dialogar del caso boliviano, sin duda para el campo popular progresista y de izquierda acá la victoria de Arce significó una bocanada de esperanza dadas las condiciones que se atraviesan. Sin embargo, hay sectores inclusive del propio bloque popular que han insistido y que verían y que ven con expectativa incluso una victoria a lo boliviano. ¿Qué alertas o qué se puede esperar para el caso de acá? ¿Hay condiciones similares en ese sentido, una disputa ya electoral, o sin duda es una situación completamente diferente?
Bueno, la lucha política requiere de una ilusión movilizante y quizás es reconfortante que el triunfo boliviano haya dejado esa ilusión y esa capacidad de movilización en función de aquello. Después, me parece que hay factores de poder real y de dinámica política que hay que contemplar con rigor, ¿no? Entonces es fundamental esta mirada cruzada Ecuador-Bolivia que ustedes están sugiriendo. Yo diría, hay dos cosas fundamentales. Como bien ustedes han dicho, yo creo que hay que interrogar bien, tanto en el caso boliviano como en el ecuatoriano, este problema de la autonomía relativa del MAS en relación al superliderazgo de Evo de Correa. O sea, me falta información, pero quizás Luciana nos puede ayudar y habría que seguir debatiendo, pero hasta donde yo sé, la conformación del binomio, de las listas, participó activamente Evo. Claro, es una autonomía relativa porque finalmente no está ahí y es como una autonomía relativa forzada por las circunstancias. Habría que ver, igual pasa acá, Correa está en el exilio, pero él ha incidido en las listas y tal. Quizás por la densidad del tejido organizativo, corporativo, indígena, popular boliviano, es de por sí un punto de partida para esa autonomía. Esto acá no existe, o existe de modo mucho más blando, aunque al mismo tiempo Correa ya está mucho más tiempo lejos del país. O sea, en el caso boliviano fue una transición muy breve, y creo que sí vale la palabra transición. Aquí el gobierno de Moreno no ha sido una transición, sino que implementó el paquete neoliberal, lo llevó más lejos que nunca, toda la dirigencia histórica de la Revolución Ciudadana está fuera. Hay realmente una reconversión política que coloca esa autonomía relativa en relación al liderazgo como ineludible, pero al mismo tiempo en el marco de una debilidad del tejido organizativo del movimiento, con lo cual el ejercicio de esa autonomía forzada, obligada, es mucho más compleja. En todo caso, habría que interrogar con claridad esa cuestión. Y una última cosa que no hemos discutido adecuadamente es, ayer leía en estos días una entrevista de García Linera y a varios personajes del MAS en Bolivia, y a mí sí me hace ruido que también haya una suerte de escasa autocrítica respecto a todo el problema reeleccionario que fue uno de los sectores que desembocó. Pues uno leía a Álvaro García Linera en 2016 y diciendo más o menos, Evo representa el alma, es del poder constituyente, es la soberanía popular, ¿cómo no vamos a contar con Evo? Que uno decía, bueno, ya estamos aquí en la alucinación democrática, pero ahora lo leo en estos días y dice, sí, es que sí fue algo problemático la reelección, pero no fuimos nosotros, no fue un decreto presidencial, fue las organizaciones que en Santa Cruz, en ese ampliado, proclamaron a Evo y a la necesidad de que vuelva. Como diciendo, si es del pueblo no hay problema, si éramos nosotros, sí es un problema que hayamos tenido la relación, pero es un problema ver así la cuestión, porque en el fondo, lo que hemos visto en Bolivia, en Venezuela, en Ecuador, es que si hay una parte de la matriz popular es que no nos gusta liderazgos que se eternicen y no ser crítico con aquello, simplemente asumir que las élites son golpistas sin razones, es problemático. Y acá esa autocrítica respecto a la cuestión democrática es fundamental, porque muchas veces la crítica que hacemos al neoliberalismo autoritario no logra condensarse y ser creíble precisamente porque también estos gobiernos manejaron al límite muchas veces la cuestión democrática. Gracias, Franklin. Luciana, vamos llegando al final de este programa y algo en lo que han insistido tanto Franklin como tú es, digamos, la sensible y conflictiva relación entre los proyectos nacional populares con las clases medias. Sin duda algo que tiene que ver mucho en el resultado de ahora en Bolivia, para que se haya más que duplicado la votación, tiene que ver también con esto que mencionaba Franklin en, digamos, el cambio del titular en la papeleta, que oxigenó, que permitió conectar nuevamente con sectores y tal. ¿Cómo leer entonces esta cuestión que posiciona Franklin en términos de la escasa autocrítica, en términos de liderazgo y ese traumático ejercicio que significa para los proyectos nacional populares la transición también de los liderazgos? Lo vemos perfectamente en el caso ecuatoriano. Yo creo que este periodo, este año que ha tenido el MAS para salir del Estado, volver a entrar a él, etcétera, tiene que llevar a pensar que por una parte es el propio modelo político y económico que expone sus propias paradojas como condiciones de posibilidad para la recomposición de las fuerzas de derecha.
Por ejemplo, en relación a las clases medias, hay que pensar cómo estas políticas de redistribución económica vía mercado, vía igualación por consumo, permiten evidentemente desbaratar un poco las jerarquías económicas y simbólicas entre las clases, pero también aquí en Bolivia por lo menos han tendido a desanclar las aspiraciones de movilidad de este horizonte progresista. Y esto explica por qué las clases medias en cierto punto se han separado del MAS. Al mismo tiempo está la gestión el modelo de gestión política, que era profundamente centralizador y polarizador. Aquello le dio un baluarte discursivo sin precedentes a las fuerzas de derecha, que permitió que efectivamente utilizaran de forma instrumental este discurso liberal democrático y con efectividad. Fue de hecho el elemento que permitió la articulación no solamente de las fuerzas de derecha, los sectores de clase media, sino inclusive de algunos sectores de la izquierda. Algunos sectores de la izquierda se sumaron a las movilizaciones que posibilitaron el golpe. Entonces, estamos hablando de elementos que interpelan profundamente a la naturaleza y a la lógica de gestión del poder al interior del MAS. Yo creo que actualmente el partido, por ponerlo así, está en el desafío de cómo va a cabalgar entre estas dos tensiones, es esta de desplegarse como fuerza de gobierno y al mismo tiempo desde la construcción de lo popular, de las agendas del movimiento popular. Son estos dos movimientos que no se van a agotar, no se van a agotar, y de hecho es un error tratar de que uno absorba al otro. Yo creo que el desafío desde ahora es que el nuevo gobierno del MAS cabalgue sobre estas dos tensiones, ¿no? Y que precisamente yo creo que la salida de Evo Morales, si bien no es una salida definitiva para nada, y por supuesto que también participa en las definiciones, y de hecho es un factor importante todavía para ciertos sectores sociales, al mismo tiempo abre la puerta para que haya procesos de democratización interna, porque no solamente se está recomponiendo el campo político hacia afuera, sino también el MAS hacia adentro. Muchísimas gracias, Luciana, Franklin, por habernos acompañado esta tarde. Sin duda, nos dejan elementos de análisis muy interesantes para pensar por dónde llevar o por dónde puede ir el progresismo con Ecuador. Esto fue Frente Radiosa. Agradecemos también a todo el equipo de producción que semana a semana da vida a este espacio. Hasta la próxima. Programa clasificación O, de opinión. Categoría